Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal Quis Deus. Tenemos aquí el lema, ¿quién como Dios? Hoy vamos a hablar de alguien muy especial, alguien que corrigió al Papa. Cuidado con esto, que no es tontería. ¿Se puede corregir al Papa? Quiere decir que el Papa se puede equivocar. Este es un tema muy candente hoy en día y que está despertando unos debates surgidos del dolor al ver lo que efectivamente y objetivamente se está difundiendo alrededor de la Iglesia. No voy a decir dentro de la Iglesia, pues la Iglesia es santa, pero el sol sí que puede ser opacado por las nubes, y es lo que está pasando. Esas nubes las están esparciendo desde puestos de la jerarquía de la Iglesia, efectivamente, también desde puestos no solo de consagrados, sino de laicos también. Nosotros buscamos la luz de Cristo, esa luz que se mantiene firme, que está prometida y que si intentamos disipar las nubes, pues gracias a Dios podremos encontrar, siendo fiel a su promesa, esperando que nosotros vayamos a ella. Dios nos ha dado muchas herramientas y una de ellas es que ha permitido que hayan 2000 años de historia de la Iglesia antes de llegar a este momento. Y en esos 2000 años han habido muchos ejemplos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, está la historia documentada de cómo San Pablo corrigió a San Pedro, el primer papa. O sea, que es algo que ya es posible, puede pasar y pasó. Y siguió pasando otras veces. ¿Y por qué no puede pasar ahora? Hay un debate muy encendido. Sabéis que yo no he querido entrar en él porque me parece que nos jugamos mucho y no hay pruebas suficientes, por supuesto, pero lo que sí es demostrable es que objetivamente se están dando errores. Pero esos errores pues nos llevan a movernos en un camino del dolor, nacido del dolor, de la desesperación, de querer bajarnos de esa cruz realmente. Por supuesto, buscando las respuestas. Todos queremos la verdad, amamos la verdad, estamos dispuestos a encontrarla, pero el camino para llegar a la verdad se mueve en vernos necesitados y pedir la gracia para ver esa luz, que no es nuestra sino de Cristo. Como digo, Cristo ha dado ejemplos suficientes en la historia de la Iglesia como para que veamos el actuar correcto, el ejemplo, la historia de los santos. Pero algunos, enrocados en el dolor, cosa que yo comprendo también, se mantienen en solapar un debate sobre otro. Es decir, el primer debate es: ¿se están esparciendo hoy en día errores desde Roma, la jerarquía, etcétera? ¿Sí o no? Sí, pero aparte de eso le suman un factor, que es que si los errores vienen de Roma, es que quien está en Roma pues no es papa, y pasamos de ver errores objetivos a hablar de una legitimación del papado. Esto es peligroso y se mueve por un factor que se llama papolatría. La papolatría es tener al Papa, no entender la infalibilidad papal tal como es, sino que tenerlo como alguien que no se puede equivocar nunca. Y como no se puede equivocar nunca, llevamos a que algunas personas le hacen caso en absolutamente todo, y otras, si ven que hay errores, es que ya no es Papa. Entonces, claro, aquí entran ahí algunas cosas que son muy difíciles de pergeñar, ¿no? Por lo menos para mí, y yo no quiero todavía meterme en eso, porque si la infalibilidad papal tendría que ser entendida así, pues quizás estaríamos hablando de que la persona que sube al papado, en el momento en que es hecha papa, pues está preservada de todo error, del error. Y eso en la teología, en la historia de la salvación, en la enseñanza de la Iglesia, no me suena haberlo visto, más que en dos personas importantísimas, nuestra Madre y nuestro Señor. Por lo tanto, cada papa tendría que ser canonizado automáticamente y haberse llamado santo, porque ya no tiene error. Santo en vida, efectivamente, pero la pregunta es esta: ¿todos los papas son santos? Pues la respuesta está ahí. Vamos directos a este testimonio que quiero leeros de forma muy breve hoy.
¿De quién quiero hablar? Por favor, si veis que Dios os mueve a ello, darle a un like, suscribiros al canal, compartirlo si Dios os tiene a bien, sobre todo compartirlo a vuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque si hay algo de error en estos vídeos, viene de mí o del maligno. Si hay algo bueno, viene de Dios. Y yo estoy dispuesto a atarme en cualquier circunstancia a la enseñanza de la Iglesia. Así que por favor, si me he equivocado en algo, ruego que alguien me corrija. Yo estoy deseoso de adherirme a la enseñanza de la Iglesia. De quien hablamos es de Santa Catalina de Siena y de cómo pues se movió en su época, en una época turbulenta donde el papado no estaba en Roma, había mucho peligro, pues eso, de que, pues del cisma, porque uno se presentaba como papa, el otro, etcétera. Un caos realmente comparable a lo que vivimos ahora, pero quizás no con tantos errores doctrinales, pero sí con ese caos en torno al papado, ¿no? Entonces, quiero leeros este pequeño texto y una breve cronología de la vida de Santa Catalina de Siena, porque arroja luz sobre cómo enfrentar esto. Sabéis que en el vídeo anterior, en esta presentación de la nueva dirección del canal, yo lo que quería era, sobre todo, que lo que dice nuestro Señor Mateo 24 no se nos enfríe el corazón. Nuestro Señor, hablando del fin de los tiempos, del fin del mundo, del fin de la historia, habla de cómo el mal aumentará a tal medida que el corazón de muchos se endurecerá, el amor se enfriará, el amor, la caridad, el amor a Dios, el amor a la verdad, conocerla y dársela a conocer a los otros. Por lo tanto, aquí hoy quiero aportar el ejemplo pequeñito, muy pequeñito, de esta santa que creo que puede arrojar luz sobre cómo afrontar esto. ¿Cómo afrontar esto? Porque recordad, nosotros queremos la ganancia de Dios, que es la salvación de todas las almas a ser posible, y no la ganancia del diablo, que la ganancia del diablo es que se condenen todas las almas. Como él ya está condenado, quiere llevarse a todos los que pueda por delante. Y para que no se nos enfríe el corazón ante tanta maldad, este testimonio. Una joven dominica se presenta a las puertas exigiendo ver al Papa en el Palacio de los Papas de Aviñón, 1376. Se había hecho preceder por cartas en las que pedía, con un dulce descaro, al Santo Padre que regresara a la diócesis de Pedro, a Roma. Nunca se sabrá por qué, pero curiosamente el Papa devoraba las cartas de aquella muchacha de Siena. La religiosa reprochaba al sumo pontífice que mantuviera el papado en el exilio. Lo hacía con la fuerza contagiante de la ternura. Yo os digo, dice Catalina, dulce Cristo en la tierra, de parte de Cristo en el cielo. Así comenzaba siempre sus misivas en las que exigía a Gregorio XI el mayor sacrificio que podría pedirle en su vida, regresar a Roma. Aviñón era residencia de los papas desde hacía 67 años. Las guerras intestinas en Europa y especialmente en Italia llevaron al pontífice a huir de Roma para pedir protección al rey de Francia. Cuando, a la muerte de Gregorio XI, fue elegido Urbano VI, los cardenales huyeron de Roma. Se reunieron de nuevo en cónclave y eligieron por unanimidad antipapa al cardenal Roberto de Ginebra, primo del rey de Francia. Tomó el nombre de Clemente VII y partió para Aviñón. Europa se dividió en la obediencia a dos papas. La gente no sabía a quién de los dos obedecer. Incluso algunos santos, como San Vicente Ferrer, se adhirieron a Aviñón, es decir, al antipapa. Fijaos la confusión que había. Catalina de Siena fue entonces el único nexo de diálogo entre todas las partes. Desde la cátedra de sus innumerables cartas exigió a unos y a otros la unidad por encima de todo. Tener en cuenta que aquí no hay errores doctrinales, es decir, un antipapa puede ser correcto en doctrina, y me arriesgaría a decir que la mayoría de antipapas que han habido, si no todos, han sido buenos en doctrina. Lo único que han intentado o han usurpado la sede, pero no han tocado la doctrina. Por eso que aunque haya guerras, haya una situación convulsa dentro de Europa con el tema de los papas,
Lo que pasa es que efectivamente no hay también añadido a todo esto la confusión doctrinal que podemos tener ahora, ¿vale? Aún así, la manera de actuar de Ana Catalina, no, esa es otra, de Catalina de Siena nos puede alumbrar. Y dice así, su actividad no se detuvo ante el Papa, a quien le pidió moderar su carácter, diciéndole: vuestro peso, que es tan grave, el amor lo hará ser ligero. Escribió al cardenal español Pedro de Luna, quien llegaría a ser el antipapa Benedicto XIII, diciéndole: quiero pues, dulce Padre mío, que os enamoréis de la verdad. Escribió varias cartas a la reina Juana de Nápoles, diciéndole: considero mía vuestra alma, le decía con señal de cariño. A la muerte de ella, en 1380, la Iglesia seguía desgajada. Pero el diálogo que emprendió culminaría más tarde en la reunificación. Por lo tanto, tenemos que tener esperanza y no dejar que se nos enfríe el corazón. Catalina de Siena era alguien que tenía el corazón puesto en las manos de Cristo, o mejor dicho, el corazón dentro del corazón de Cristo, en esa ascua ardiente de amor infinito. Y por eso no se abstenía de dirigirse a uno, a otro, etc. Ella cumplía, a tenor de su testimonio, aquello de: rezad por vuestros enemigos y rogad por aquellos que os persiguen. Nuestro Señor nos lo advierte: el amor de muchos se enfriará. Por eso hago este llamamiento. A muchos de vosotros se os enfría el corazón cuando veis las malas noticias, cuando entráis en la confusión de quién puede ser el Papa, sino por qué tanto error está acampando en la Iglesia. Los errores alrededor de la Iglesia, no en la Iglesia. La Iglesia es santa, pero sus miembros pueden esparcir nubes alrededor de salud y eclipsarla, no apagarla. La salud no se apaga nunca. Aún así, puede haber confusión. La ha habido. Nuestro Señor nos ha dejado 2000 años de historia de Iglesia para que aprendamos que las crisis pueden darse y cómo atacarlas. Ahí están este testimonio y otros tantos que hay. Ella no dejó que se le enfriara el corazón, lo mantuvo ardiente y se dirigía a uno, a otro, etc. Probablemente hubiera sido criticada por muchos por dirigirse cariñosamente a estos antipapas, pero ella entendía que su misión era la de ganar almas, la de que se salvaran todos a ser posible. Y acordad de las bienaventuranzas: benditos aquellos que hacen por la paz. Y ella hizo por la paz. Por eso, si uno dice: oh, qué malo es fulano porque está extendiendo el error, no, lo que hay que hacer es apiadarse, compadecerse de él, porque realmente el juicio va a ser duro y nadie va a escapar a la justicia de Dios. Siempre tenemos que tener ese horizonte cerca, porque si no es como no tener fe en Dios, es decir, que Dios no nos va a restituir o le va a dar a cada uno lo que está haciendo, y si alguien en esta vida está haciendo de algo malo, no va a tener su justa recompensa ya en esta vida y seguro que en la que viene. Por eso tenemos que tener ese corazón ardiente de amor a los demás, diciendo: vamos a ver si esta persona se convierte, tengo que intentarlo, aunque sea un antipapa, tengo que intentarlo hasta el fin, hasta que esa persona muera o muera yo. Y eso hizo Catalina de Siena. Qué bien nos hubiera hecho a muchos de nosotros ante esta crisis de la Iglesia, en la que algunos momentos nos hemos visto sobrepasados por el dolor y hemos reaccionado mal, pues incluso teniendo el prejuicio de no querer dirigirnos a alguien, presuponiendo que como está en el error ya no va a querer volver del error. Y eso nuestro Señor nos lo advierte en la corrección fraterna. Por lo tanto, ella lo intentó. Y al final eso dio sus frutos. Y voy a leer una pequeña cronología que es muy interesante. En 1347, Catalina nace en Siena el 25 de marzo. Sus padres, Jacobo Benincasa Tintorero y Lapa de Piangetti. Hace el número 24 de 25 hermanos. En 1353, ojo con esto, Jesús se le aparece coronado con la tiara papal. Jesús se le aparece coronado con la tiara papal. He ahí el fundamento del papado. He ahí la autoridad del papado. He ahí la infalibilidad del papado. Cuando se habla la verdad desde la Catedral de San Pedro, ahí hay infalibilidad. Y cuando no se habla la verdad, ahí no hay infalibilidad. Ejemplo, Nuevo Testamento de San Pedro, que es corregido por San Pablo. San Pedro, que no quería comer con los gentiles porque tenía miedo de los judíos, o de los judíos que se convertían entre comillas y se metían en la iglesia, en fin. Y San Pablo le dice: oye, aquí esto, la ley antigua ha pasado ya.
Y algunos dicen, no, es que el error de Pedro no fue un tema doctrinal. No lo sé, porque lo que estaba dando a entender era a través de su miedo que la ley antigua continuaba vigente. Yo no lo tendría tan claro. Para aquellos que dicen que es imposible, ¿no?, que haya un error. Dios mueve a través de la libertad que nos da por amor, incluso a los que estamos en la iglesia, mueve a unos, mueve a otros, para que al final, en medio de la zozobra, todo siga adelante. En ese 1353 Jesús se le aparece coronado con la tiara papal. Este hecho influirá en la dirección de su vida. Se consagra a Dios con voto de virginidad. En 1363, 10 años después, corta su cabellera como signo de renuncia al mundo. Toma el hábito de terciaria dominica. Ojo con los dominicos. San Vicente Ferrer nos decía que Dios concedió tiempo extra a la humanidad para ver si se convertía mediante la acción de los franciscanos y los dominicos. Que tenemos a alguien que hizo favor a ese extra de tiempo que se nos dio, según San Vicente Ferrer, dejándose el corazón de amor por los enemigos, para intentar solucionar una crisis de confusión en la Iglesia. Del 1367 al 73, a los 20 años, se consagra definitivamente a Cristo. Intensifica su actividad caritativa y apostólica. Los discípulos forman en torno a la santa una familia espiritual. Abre el radio de acción con sus cartas. Y en el 1374-75, mensajera de paz enviada por el Papa, viaja a Florencia, Pisa y Lucca. A su regreso a Siena, despliega su celo asistencial con las víctimas de la Gran Peste. Ojo, si fuera poco esa situación que le tocó vivir, también estuvo en la Gran Peste. Y siguió adelante, no se enfrió. El 1 de abril de 1375 en Pisa recibe en su cuerpo las llagas del Señor. En 1376 al 77 de nuevo en Florencia, sale después camino de Aviñón. Allí persuade y anima a Gregorio XI a que traslade la sede pontificia a Roma y le acompaña en su viaje. Catalina aprende milagrosamente a escribir. Una iluminación especial da origen a su obra, El Diálogo. En 1378 vuelve en misión pacificadora a Florencia, mientras muere Gregorio XI. Le sucede Urbano VI. Poco después surge el cisma, con la elección del antipapa Clemente VII. A finales de octubre termina de dictar El Diálogo. En 1379 la santa acude a Roma, llamada por Urbano VI. La herida del cisma se ha clavado en su alma. Ora y trabaja sin desmayo en defensa del verdadero Papa. En 1380, Catalina vive en Roma y el 29 de abril, a sus 33 años, muere dulcemente, habiendo hecho de su vida un holocausto de amor por la Iglesia, como habéis visto. O sea, cuando se dice que ora y trabaja sin desmayo en defensa del verdadero Papa, ¿cómo lo hace? Con amor a los enemigos del Papa también. Es enterrada en la Basílica de la Minerva, canonizada el 29 de junio de 1461 por Pío II. En 1866, Pío IX la declara copatrona de Roma. Pío XII la nombra patrona de Italia, con San Francisco, en 1939. Y el 4 de octubre de 1970, Pablo VI la proclama doctora de la Iglesia. Pues aquí tenéis un gran ejemplo de una santa que vivió tiempos muy atribulados, pero no dejó que se le enfriara el corazón. Un ejemplo para estos tiempos. Volved a escuchar cómo se dirigía a sus enemigos, a aquellos antipapas, a aquellos que no hacían lo que tenían que hacer, con un amor casi inefable. Pues esto es lo que quería dejar para señalar y construir, con testimonios que Dios ha querido que tengamos de 2000 años de recursos de todas estas vidas que Él modificó y revivió y vivificó con su gracia, para que sepamos afrontar esta gran prueba. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey.